La memoria humana posee una capacidad asombrosa para transformar la ausencia en una presencia constante, que habita en los rincones más inesperados de la rutina diaria. Es precisamente en los momentos ordinarios, en esos instantes fugaces, donde la prisa del mundo parece detenerse por un segundo, donde el eco de los que ya no están resuena con una fuerza que resulta sobrecogedora. Un chiste que se queda atrapado en los labios porque la única persona que lo entendería ya no puede escucharlo. Un consejo que se busca desesperadamente en el silencio de una habitación vacía o una pequeña victoria cotidiana que pierde parte de su brillo al no poder ser compartida con quien siempre fue el puerto seguro. Esos fragmentos de vida son los que construyen el verdadero rompecabezas del duelo. Un proceso que no entiende de tiempos ni de lógicas, y que se convierte en un tributo silencioso pero permanente al amor que alguna vez unió a dos almas. La pérdida de una figura paterna, especialmente cuando esa figura ha dejado una huella imborrable, no solo en su núcleo familiar, sino en la cultura de generaciones enteras, abre un vacío que resulta imposible de llenar, transformando el paisaje emocional de quienes se quedan atrás para siempre. Cuando nos adentramos en las historias de las familias que han crecido bajo los reflectores de la atención pública masiva, solemos olvidar que detrás del brillo de las cámaras y del eco de los aplausos, existen los mismos lazos vulnerables, los mismos dolores profundos y las mismas ausencias desgarradoras que experimenta cualquier ser humano. La distancia entre el mito público y la realidad privada se disuelve por completo cuando llega el momento de enfrentar la finitud de la vida. Es en ese territorio de la vulnerabilidad absoluta, donde las palabras adquieren un peso diferente, despojadas de cualquier pretensión artística o mediática, convirtiéndose en el canalizador de un dolor que es universal, pero que se vive en la más estricta intimidad emocional. Para comprender la magnitud de lo que significa extrañar a alguien de esta manera, es necesario detenerse en los detalles que configuran esa relación, en las pequeñas dinámicas cotidianas que construyeron un puente indestructible a lo largo de los años, y que ahora se manifiestan en forma de un suspiro prolongado o de una mirada hacia el pasado que busca consuelo en los recuerdos más sencillos. Este relato que hoy comenzamos a desgranar nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cariño filial y sobre cómo el dolor de la pérdida puede transformarse en el precio más alto, pero también más noble, que se paga por haber amado con una intensidad absoluta. A medida que avanzamos en esta narración, les invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose a este canal, un espacio donde exploramos las historias más profundas, detrás de los rostros más conocidos, permitiéndonos conectar con la esencia humana que nos une a todos. Su apoyo a través de la suscripción nos permite seguir construyendo crónicas detalladas y profundas que buscan entender el alma de los acontecimientos que marcan nuestra época. Porque al final del día, cada historia de ausencia es también una historia de un amor que se niega a desaparecer. Un recordatorio de que los lazos más auténticos trascienden incluso las barreras del tiempo y de la propia existencia física, permaneciendo intactos en el corazón de quienes eligen honrar la memoria a través del cariño eterno. La melancolía que acompaña a las fechas significativas se intensifica de una manera particular cuando se conmemoran días dedicados expresamente a celebrar a quienes ya no caminan a nuestro lado en este mundo. Es en esas jornadas específicas donde el peso de los recuerdos parece concentrarse con una densidad casi tangible, obligando a los que se quedan a mirar hacia atrás y a repasar las páginas de una historia compartida, que ya no sumará nuevos capítulos escritos en el presente. La experiencia de transitar por estos aniversarios emocionales se convierte en un ejercicio de resistencia y de homenaje simultáneo, donde la tristeza por lo perdido coexiste con la profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de formar parte de una vida tan significativa. El dolor no disminuye con el paso de los meses, sino que se transforma en una estructura interna, en una suerte de compás que marca el ritmo de los pensamientos y que encuentra en la expresión honesta de los sentimientos una vía de escape necesaria para un corazón que sigue latiendo con la fuerza del agradecimiento y de la devoción inquebrantable. A lo largo de los próximos minutos, nos sumergiremos en los primeros matices de un tributo que ha conmovido por su honestidad desarmante.
Una declaración pública que desnuda el alma de una hija que se encuentra en pleno proceso de asimilar una realidad que cambió para siempre su universo personal. Sin revelar aún todos los detalles de este viaje emocional, ni los nombres que todos reconocen de inmediato, es fundamental entender el contexto de una devoción que se forjó en las circunstancias más extraordinarias posibles. Resistiendo las tormentas de la fama y las complejidades de una vida expuesta al escrutinio del mundo entero. Esta introducción nos prepara para entender que más allá de los logros profesionales y del estatus de leyenda que un individuo pueda alcanzar, el legado más valioso y duradero siempre se escribe en el ámbito de los afectos más puros. Aquellos que se manifiestan en la intimidad de un mensaje de texto, en la calidez de una sonrisa compartida, o en el dolor compartido de una familia que hoy camina unida bajo la sombra de una ausencia monumental. La realidad de la ausencia se impuso con toda su crudeza aquel 22 de julio de 2025. Una fecha que quedó grabada con tintas de dolor en el alma de la familia Osbourne y en el corazón de millones de seguidores alrededor del planeta. A la edad de 76 años, Ozzy Osbourne, el legendario e inconfundible líder de Black Sabbath, el hombre que había desafiado todas las leyes de la supervivencia, y que se había erigido como el rostro definitivo de una era musical indomable, exhalaba su último suspiro. El comunicado oficial, emitido por sus seres queridos en aquel momento tan devastador, no buscaba adornos ni grandilocuencias, limitándose a expresar con una tristeza superior a la capacidad de cualquier palabra humana que su amado Ozzy había partido por la mañana, rodeado de su familia y envuelto en un amor absoluto y protector. Aquella transición marcaba el final de una batalla íntima y sumamente compleja contra la enfermedad de Parkinson. Un diagnóstico que el propio músico había revelado públicamente en el año 2020 y que, de manera progresiva, fue limitando las fuerzas de un titán que parecía inquebrantable ante los ojos del público, pero que, en la privacidad de su hogar, libraba un combate diario con una dignidad conmovedora. Aquel fatídico desenlace transformó los cimientos de su entorno más cercano, especialmente los de su hija Kelly Osbourne, quien a sus 41 años se encontró de frente con el vacío insondable que deja la partida de un padre que fue, al mismo tiempo, un faro de inspiración y un confidente incondicional. Con motivo de la conmemoración del Día del Padre, Kelly decidió abrir su corazón de una forma completamente vulnerable a través de sus plataformas digitales, compartiendo con el mundo la hondura de un dolor que ella misma describió como el precio inevitable de haber amado con total entrega. Al publicar una serie de fotografías que rescataban momentos entrañables de su infancia y juventud, al lado del icónico intérprete de canciones inmortales como Paranoid, Kelly articuló un mensaje que resonó con fuerza por su honestidad desarmante. Confesando que todavía se descubre a sí misma, buscando las figuras de su padre en los instantes más ordinarios de su vida diaria, ya sea cuando necesita un consejo urgente que guíe sus pasos, cuando le brota un chiste que desearía contarle para escuchar Rusisa, o cuando experimenta una victoria personal que anhela que él pudiera presenciar desde la primera fila. La hondura de esta declaración pública no solo conmovió a quienes recordaban le músico por su faceta artística, sino que desveló el lado más tierno y profundamente humano de una de las dinámicas familiares más seguidas de la cultura popular contemporánea. Kelly no dudó en afirmar que el dolor persistente de extrañarlo es un tributo directo al inmenso privilegio que significó haber sido su hija, asegurando que pagaría ese precio de melancolía eterna, una y mil veces antes que haber renunciado a la fortuna de tenerlo como progenitor. Esta afirmación se convirtió en un faro de empatía para miles de personas que transitan por procesos de duelo similares, demostrando que incluso bajo el manto de la fama global, las fibras del amor filial se componen de los mismos elementos sencillos y desgarradores. El homenaje no se detuvo en las publicaciones principales, sino que se expandió de manera sumamente íntima a través de las historias temporales de su red social, donde Kelly decidió compartir un fragmento de la correspondencia privada que mantenía con su padre antes de su fallecimiento, revelando una faceta de Ozzy que contrastaba drásticamente con la imagen de estrella salvaje que construyó sobre los escenarios. En esa captura de pantalla de un mensaje de texto que ahora adquiere el valor de un tesoro emocional invaluable,
Se podía leer la calidez de un abuelo y un padre entregado que encontraba consuelo en medio del declive de su salud física. En las líneas escritas por el propio músico, Ozzy le confesaba a Kelly que cada vez que se sentía enfermo, miserable o superado por las dolencias que lo aquejaban, lo único que necesitaba hacer para recuperar la alegría era mirar el vídeo que ella le había enviado de su pequeño hijo Sidney tomando un baño. El cantante describía cómo la simple visión de su nieto, nacido en el año 2022 fruto de la relación de Kelly con el músico Sid Wilson, poseía la magia suficiente para hacer que todo el malestar acumulado simplemente se desvaneciera por completo. Aquella revelación epistolar mostraba a un hombre despojado de cualquier armadura mediática, un ser humano vulnerable que anhelaba la cercanía física de sus seres queridos, y que expresaba con una ternura conmovedora cuánto deseaba que tanto Kelly como el pequeño Sidney estuvieran a su lado en esos momentos difíciles, reiterando que su único y más grande deseo en la vida era que ambos fueran completamente felices. Este intercambio de mensajes no solo dejaba en evidencia el profundo amor que unía a las distintas generaciones de la familia, sino que también arrojaba luz sobre las difíciles decisiones que el legendario vocalista tuvo que tomar en los últimos años de su existencia. En el mismo texto, el propio Ozzy explicaba con total claridad que había decidido poner un punto final definitivo a sus compromisos y contratos para realizar presentaciones musicales en vivo, argumentando con una sensatez aplastante que en esa etapa de su camino necesitaba priorizar su salud por encima de cualquier exigencia profesional o de la gloria de los escenarios. Esta renuncia, dolorosa pero sumamente necesaria, reflejaba la madurez de un artista que entendía que el verdadero valor de la vida ya no se medía en el número de entradas vendidas, ni en la ovación de estadios repletos, sino en la calidad de los momentos compartidos con su círculo más íntimo y en la posibilidad de prolongar el tiempo junto a las personas que daban sentido a su día a día. La tensión emocional que se respira al leer estas confesiones póstumas nos transporta directamente al corazón de un hogar que tuvo que aprender a convivir con la dualidad de la genialidad artística y la fragilidad biológica. El proceso de aceptación para Kelly Osbourne ha sido un camino sinuoso, marcado por el recuerdo constante de un hombre que, a pesar de sus propias batallas personales y de los excesos que en algún momento amenazaron con descarrilar su vida, siempre mantuvo un canal de comunicación abierto y amoroso con sus hijos. La pérdida de Ozzy dejó un vacío multidimensional, afectando no solo el panorama de la música internacional que perdía a uno de sus arquitectos fundamentales, sino resquebrajando la cotidianidad de un núcleo familiar que se había mantenido unido ante las adversidades más diversas y complejas. A medida que los detalles de esta relación epistolar y de las vivencias compartidas salen a la luz, se hace evidente que el verdadero legado de esta leyenda no radica únicamente en los surcos de sus discos de vinilo, sino en la profundidad de unos lazos familiares que hoy se manifiestan a través de las palabras de una hija que se niega a dejar morir el eco de la voz de su padre. Para comprender a fondo la dimensión de este desenlace y el impacto que ha dejado en el círculo íntimo del legendario vocalista, es imprescindible analizar la compleja e histórica estructura familiar que rodeaba a Ozzy Osbourne. El músico británico, cuya vida estuvo siempre marcada por intensidades desmesuradas, tanto en los escenarios como fuera de ellos, extendió su legado afectivo a través de 2 matrimonios que dieron forma a una descendencia numerosa y diversa. De su primera unión con Thelma Riley, un matrimonio que se extendió desde el año de 1971 hasta su disolución en 1982, nacieron sus hijos mayores. Elliot Kingsley, quien actualmente cuenta con 60 años de edad, Jessica Osbourne, de 47 años, y Louis Osbourne, de 51 años, formaron parte de esa primera etapa vital del cantante. Una época turbulenta en la que el ascenso meteórico de Black Sabbath y los excesos propios de la naciente industria del rock pesado impusieron severos desafíos a la estabilidad del hogar, generando distancias que el tiempo y la madurez intentarían sanar de formas muy diversas. Posteriormente, la vida del cantante daría un vuelco definitivo al unirse en matrimonio con Sharon Osbourne, quien no solo se convirtió en su compañera sentimental incondicional, sino también en la mente estratégica detrás de la resurrección de su carrera en solitario y en la madre de sus 3 hijos más mediáticos.
De este segundo enlace nacieron Amy Osbourne, de 42 años de edad, quien siempre optó por mantener un perfil sumamente bajo y alejado de los reflectores televisivos, la propia Kelly Osbourne, de 41 años, y Jack Osbourne, de 40 años, quien al igual que Kelly, compartió una parte significativa de su juventud frente a las cámaras del mundo entero. Esta segunda familia experimentó un nivel de exposición pública sin precedentes a principios de la década de los 2000, cuando abrieron las puertas de su residencia para protagonizar uno de los programas de telerrealidad más influyentes de la historia de la televisión, mostrando al planeta entero una dinámica familiar que, debajo de las excentricidades lógicas del mundo del espectáculo, escondía un afecto profundo, una lealtad a toda prueba y una capacidad asombrosa para apoyarse mutuamente en las circunstancias más adversas. La trayectoria de Kelly Osbourne ha estado intrínsecamente ligada a este entorno tan singular, desarrollando una carrera propia en los medios de comunicación, que la llevó a consolidarse como una personalidad sumamente reconocida de la televisión internacional, destacando de manera muy particular por su participación como presentadora estrella en el célebre programa de análisis de moda Fashion Police. A lo largo de sus 41 años de vida, Kelly ha transitado por sus propias batallas personales bajo la mirada implacable del público, superando adicciones y transformaciones físicas drásticas, procesos en los cuales la figura de su padre siempre operó como un espejo de redención y supervivencia. La llegada al mundo de su pequeño hijo Sidney en el año 2022, fruto de su sólida relación amorosa con el músico Sid Wilson, integrante de la reconocida banda de metal Slipknot, marcó el inicio de un capítulo luminoso en la vida de Kelly, proporcionando a su anciano y enfermo padre una de las mayores alegrías de sus últimos años de existencia, tal como quedó demostrado en aquellos conmovedores mensajes de texto póstumos, donde el cantante describía la felicidad absoluta que le provocaba contemplar la inocencia de su nieto. La partida de Ozzy Osbourne no representa únicamente la pérdida de un pilar fundamental para este extenso clan familiar, sino también el cierre definitivo de uno de los capítulos más grandiosos y trascendentales en la historia de la música contemporánea global. Desde sus orígenes humildes en la ciudad industrial de Birmingham, el joven que alguna vez trabajó en un matadero logró desafiar todas las expectativas de su destino para fundar Black Sabbath, la agrupación que dio origen a las estructuras sonoras y a la estética oscura que definirían al género del heavy metal para las generaciones venideras. Su voz desgarradora, su magnetismo escénico inigualable y su capacidad innata para conectar con los sentimientos de alienación de la juventud lo convirtieron en un ícono cultural indiscutible, un estatus que logró sostener y agigantar durante su posterior y exitosa carrera en solitario, dejando tras de sí un catálogo de himnos musicales inmortales que seguirán resonando con fuerza en la memoria colectiva del planeta. Por esta razón, la decisión final del vocalista de retirarse definitivamente de los escenarios y cancelar sus compromisos contractuales antes de su fallecimiento adquiere una relevancia histórica sumamente profunda. Aquel acto de renuncia consciente no fue un signo de derrota, sino la manifestación última de un hombre que, tras haberlo conquistado absolutamente todo en el ámbito profesional, comprendió con absoluta lucidez que la verdadera trascendencia en la etapa final de su existencia se encontraba en la pureza de los lazos afectivos cotidianos. Al elegir resguardar sus escasas fuerzas físicas para dedicarlas por completo a su esposa, a sus hijos y a la fascinación de ver crecer a su nieto Sidney, el cantante demostró que la salud y el amor familiar poseían un valor infinitamente superior al aplauso efímero de las multitudes que alguna vez lo idolatraron como a una deidad inalcanzable. El tributo público realizado por Kelly Osbourne en el marco del Día del Padre se consolida de este modo como la confirmación de que el vacío dejado por el músico sigue doliendo con la misma intensidad del primer día, pero también como la demostración fehaciente de que su memoria permanece viva y resguardada en el lugar más seguro posible, al proclamar que el dolor de extrañarlo es el precio justo y noble, que está dispuesta a pagar eternamente por haber tenido el honor de ser su hija. La presentadora de televisión no hace más que honrar el verdadero legado de un hombre que, por encima de las leyendas urbanas y de los excesos que forjaron su mito, fue ante todo un padre